Señal digital. Amables televidentes, tengan todos ustedes muy buenos días. Un gusto estar nuevamente con ustedes con este programa semanal que se emite a través de Televisión Universitaria. Un saludo cordial a la provincia del departamento, al interior y exterior del país a través de la línea satelital de Televisión Universitaria. Como de costumbre, en Medicina TV, el día de hoy tenemos la grata presencia del doctor Rubén Montalbán Flores. Él es docente de la Facultad de Medicina en el campo de neumología. Doctor, bienvenido a Televisión Universitaria. Un gusto tenerlo en este medio de comunicación. No, el gusto es mío y gracias por la invitación. Y bueno, para aclarar algunas dudas, algunas preguntas, con todo gusto. Perfecto. También paralelamente habilitamos el teléfono automático de Televisión Universitaria, el 523-19 y el WhatsApp 734-46-987 para las consultas pertinentes de la amable teleaudiencia. Doctor Montalbán, a tiempo de darle la cordial bienvenida, ¿qué es el neumólogo? ¿Cuál es el trabajo que cumple el profesional neumólogo y qué enfermedades ve concretamente neumología? Por favor. El neumólogo estudia todo lo que se refiere a patologías respiratorias, o sea, enfermedades respiratorias, englobando todo lo que es asma, pacientes fumadores, cáncer de pulmón, todo lo que engloba a enfermedades respiratorias. De eso se encarga el médico neumólogo. Perfecto. Para entrar en tema, tenemos algunas imágenes que hemos traído, ¿no? Sí, hemos traído. Podemos en esta época de frío que ya estamos. Es la temporada alta, digamos, para el profesional neumólogo, ¿no? Es sobre todo las infecciones respiratorias altas, resfríos, gripe, que es lo que se está viendo ahora muy frecuentes. Ahora están casi todos los consultorios repletos de pacientes con resfrío o gripe. Porque generalmente un resfrío mal curado provoca un problema neumológico, doctor. Provoca, si no se trata, si no se hace el tratamiento adecuado, entonces se complica. Esas son las complicaciones, por ejemplo, de un resfrío común o una gripe. Las complicaciones son sinusitis, después se puede complicar con una bronquitis, ¿ya? Y si no se hace el tratamiento respectivo, con una neumonía, o sea, se va agravando ya el cuadro. El cuadro de neumonía ya es más complicado delicado. Porque me compromete ya lo que es alveolo, no solamente vía aérea, sino ya parénquima pulmonar, alveolo y todo lo demás. Ya es un poquito más complicado. Perfecto. Lo escuchamos, doctor, para el desarrollo de estas patologías neumológicas, por favor. Le traje unos cuadros, más o menos, de resfriado común, por ejemplo. ¿Cuál es la definición de esto? Es un cuadro leve de las vías aéreas superiores que cursa, por supuesto, quien no se ha resfriado, con malestar general, obstrucción nasal, o sea, se tapa la nariz, hay secreción, lo que llamamos el catarro, el lagrimeo, hay dolor de garganta y, por supuesto, después de todo esto viene ya la tos. En cuanto a cuáles son las causantes de este resfrío común, la mayoría es producido por virus, como vemos ahí. El más principal es el rinovirus, es lo que estamos viendo ahora muy frecuentemente en esta época. O sea que no tiene indicaciones de antibióticos. Eso es lo que siempre hago hincapié, sobre todo en mis alumnos y sobre todo en la población en general, ¿no? Y esto ya va, por ejemplo, para las farmacéuticas. Yo sé que a veces indican antibióticos cuando tenemos esta patología, así que por favor, y también para mis colegas, ¿no?, que estas patologías son exclusivamente producidas por virus, o sea que no tiene indicación de antibiótico, ¿ya?
¿Por qué no hay una cura si ya tenemos incluso hasta para SIDA, ébola, etcétera, etcétera? ¿Por qué para un resfrío común, una gripe que vamos a ver ahorita, por qué no hay una cura definitiva, digamos? Simplemente porque estos virus van mutando constantemente. Y a eso nosotros le agregamos o le ayudamos a esa mutación el dar antibiótico deliberadamente, ¿no? Dentro de la epidemiología es una infección muy frecuente y contagiosa, lo estamos viendo ya, estamos en la época, tiene un elevado número de consultas, por eso les digo, ahora los consultorios están muy repletos, tanto niños como adultos, de pacientes resfriados o con gripe. Tiene una alta frecuencia de bajas laborales y ausentismo escolar, por supuesto, y el periodo de incubación es de 1 a 3 días. Si yo estoy en contacto con un pacientito que está resfriado o engripado, la sintomatología va a empezar a los 3 días de que yo tuve el contacto con ese paciente. El método de infección o los mecanismos de infección puede ser el hablar, el estornudar, etcétera, etcétera, ¿ya? Y como ya dijimos, es producido, más del 80% producido por virus, sobre todo el rinovirus. O sea, nuevamente, insisto, no tiene indicación de dar antibiótico. Para el problema de los virus no existe tratamiento en ninguna parte del mundo. El tratamiento simplemente es sintomático, que ahora lo vamos a ver. Y los episodios, por ejemplo, en los niños menores de 2 años, tienen entre 5 y 8 episodios por año. Eso quiere decir que, por eso es que estos niñitos constantemente están con tos, porque ni bien están saliendo de un periodo de resfrío y se vuelven a resfriar nuevamente, entonces van enganchando, si me permite, una tras otra, entonces por eso es que el niñito está constantemente con tos, ¿ya? Una tos sin fiebre, no tiene que preocuparse la mamá, así que nada, eso es producido por la inflamación de las vías aéreas. Y en los adultos más o menos entre 2 a 4 episodios de resfrío por año lo podemos tener, eso es normal. Entre los signos y síntomas, para no estar es tos, expectoración, dolor de cabeza, catarro, o sea, flujo por la nariz, ¿ya? La duración es de 7 a 10 días, en algunos dura hasta 3 semanas, o sea, es normal, sobre todo a la mamá, decirle que si un pacientito, un niñito está con tos, porque vienen muy preocupados, y esa tos ya se inició hace 2 semanitas, que no se preocupen. Entonces, una tos sin fiebre no tiene por qué preocuparse, ¿ya? Ahí, como vemos, hasta 3 semanitas, incluso algunos consideran hasta 1 mes la tos normal, ¿ya? Si no hay fiebre. La fiebre es poco frecuente en los adultos y las complicaciones del resfrío común es una otitis media, sinusitis y, por ejemplo, en pacientes asmáticos o pacientes fumadores, que se los llama paciente POC, le exacerba, o sea, se agrava su enfermedad de base, ¿sí? El diagnóstico es clínico, simplemente es clínico. Se puede pedir una radiografía de tórax para ver si no hay un compromiso a nivel ya sea de bronquios o pulmonar, pero habitualmente no es un laboratorio o un examen complementario que se pida de rutina, digamos, ¿no? La radiografía de senos paranasales también se puede pedir para descartar que no tenga sinusitis, eso ya lo ve el otorrino, y se puede pedir cultivo de secreciones, sí se puede pedir, pero el coste es un poquito elevadito, por eso es que a veces no lo pedimos. Por eso nos manejamos solamente con la clínica, con lo que nos refiere o con lo que nos dice el paciente. Y el diagnóstico diferencial, por supuesto, con una faringitis, o sea, dolor de garganta. El tratamiento, como les dije, es sintomático. Vuelvo a insistir, no necesita antibiótico. El resfrío común y la gripe, como vamos a ver, siempre va a estar con fiebre, entonces las primeras 48 horas. No tiene indicación de dar antibiótico. Entonces, a mi colega y a las farmacéuticas, que no se apresuren a dar antibiótico, ¿ya? Normalmente, por más que le den el antibiótico más caro que exista, no va a modificar absolutamente nada. Entonces, no tiene indicación de dar antibiótico, por favor. Lo que pueden hacer es decirle que dentro de esas 48 horas o esos 2 primeros días siempre va a haber fiebre, que no se preocupe, el tratamiento es paracetamol, ibuprofeno. Si está con tos y expectorando, sacando flemita, se da un jarabe para ayudarle a sacar la flema. Eso es otra cosa, tos con expectoración, no se debe cortar la tos, porque la tos es una defensa de mi cuerpo
¿ya? Porque están inflamados mis bronquios, entonces esa inflamación hace que los bronquios produzcan flema, moco, etcétera, etcétera. Entonces mi cuerpo produce la tos para que yo pueda limpiar. O sea, la tos es una defensa de mi cuerpo. Si yo corto la tos, entonces ¿cómo voy a limpiar? ¿Cómo voy a sacar esa flema? Es medio contraproducente. ¿Qué es lo que hay que hacer así? Ayudarle a sacar la flema al paciente. Entonces el tratamiento solamente es sintomático. Paracetamol, ibuprofeno, ¿ya? Y algún jarabecito expectorante. El mejor jarabe para sacar la flemita es el agua, que se hidrate, tomen líquido, agua, mate, manzanilla, etcétera, etcétera. Y se le dice que dentro de las 48 horas, las 72 horas, que vuelva al consultorio para ver cómo anda con ese tratamiento que uno le dijo. Si anda muy bien, listo, no necesité darle antibiótico, entonces va a persistir con la tos, va a decir ya no tengo fiebre, porque normalmente dura dos días, ¿ya? Y que continúe con su jarabe y nada más. Ese es el tratamiento, no necesité darle antibiótico. Ahora, si el paciente viene a las 72 horas y me dice que ha empeorado, sigue con fiebre, etcétera, etcétera, entonces ya una tos más de 3 días, 4 días, ya no es normal. Eso ya es producido por bacteria. Y si es bacteria, ya necesito recién ahí antibiótico. Y la gripe también es producido por virus. ¿Cuál es la diferencia entre un resfrío común y una gripe? Que el resfrío común, los síntomas es paulatino. O sea, me duele la cabeza y eso se va incrementando. O me duele la garganta y eso se va incrementando. Y el resfrío común, normalmente la fiebre llega hasta 38 nada más. O sea, la sintomatología es muy leve. En cambio, la gripe es muy brusco. Puedo estar ahora en la mañana bien y en la tarde puedo estar con fiebre ya de 39, 40. O sea, esa es la diferencia. La sintomatología en la gripe es mucho más acentuada. La etiología, como vimos en el resfrío común, es igualmente producido por virus, sobre todo la influenza, ¿no? Es una enfermedad recurrente, dice, debido a las continuas variaciones antigénicas. Es lo que le estaba comentando, que estos virus van mutando constantemente. Por eso que no tenemos un tratamiento específico o darle un tratamiento y nunca más tenga resfrío es casi imposible, ¿no? Porque estos virus van mutando constantemente. Lo mismo dentro de la epidemiología es el periodo de incubación entre 18 y 36 horas, casi 48 horas, 2 días. El tipo A es el que vemos siempre, causa brotes anuales, cada 2 años produce epidemia y cada 10 años producen pandemia, ¿no? Las epidemias ocurren en invierno, ya lo estamos viendo, causando una importante mortalidad y morbilidad, o sea, muerte. Son susceptibles todos los grupos de edad, sobre todo los menores de 5 años y los mayores de 60 años. Y el mecanismo de transmisión es igual que en el resfrío común, por vía aérea, ¿no? Por contacto, estornudo, al hablar. No sé. El principal factor predisponente para la epidemia es el hacinamiento, por supuesto, ¿ya? Y debe recomendarse, por supuesto, la vacunación. Creo que ya a nivel nacional ya lo están haciendo, para la vacuna para la influenza y para el H1N1 igualmente creo que ya están vacunando en las postas, o pronto ya lo harán, ¿no? Los síntomas es igual, hay dolor de cabeza, catarro, dolor de garganta, dolor de cabeza, decaimiento general, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre un resfrío común y una gripe? Que en resfrío común más que todo hay catarrito por la nariz, no hay mucho dolor de cabeza. En cambio en la gripe sí, eso es lo que lo caracteriza a la gripe, que hay mucho dolor de cabeza. Y el diagnóstico, como en el resfrío común, se hace por la clínica, todo lo que me cuenta el paciente, ¿no? Dentro de un contexto epidemiológico concreto. Por ejemplo, ahora están todos resfriados, no sé, afuera en la calle ahí es un mar de virus, entonces todos estamos predispuestos a contagiarnos, ¿no? Actualmente hay test rápidos para detectar los virus, por supuesto que sí, pero es muy caro. Acá en Sucre, en Bolivia, incluso creo que no tenemos, eso lo podemos diagnosticar al momento, pero lamentablemente no lo tenemos, ¿no? Y lo que sigue después es el tratamiento. El tratamiento, igual que el resfrío común, el tratamiento es sintomático. Paracetamol, ibuprofeno, etcétera, etcétera. Y si está con tos y expectorando, un jarabecito para ayudar a sacar la flema. Ese es el tratamiento. No necesita antibiótico, por favor. A veces el paciente lo pide porque me duele la garganta, mucho de esto, y pide incluso que se lo pinche o que le dé algún antibiótico. No.
Si lo van a pinchar, aconsejo darle un antiinflamatorio, listo, no le den antibiótico. Y lo otro es, la más habitual, es la faringitis, ¿no? Ese es el dolor de garganta, que es una situación clínica que cursa con dolor o molestia faríngea, producido por una inflamación difusa a nivel de los folículos linfoides, con participación de la mucosa y la estructura subyacente. En otras palabras, es el dolor de garganta. También producido, igual que las anteriores, el resfrío común y la gripe, es producido por virus, un 70%. ¿Ya? También puede ser producido por bacterias, entonces ahí ya podríamos utilizar ya antibiótico, pero la mayoría de las veces es producido por virus. El tratamiento, nada, darle algún antiinflamatorio y no es más. ¿Ya? Causa 4 millones de consultas, ¿ya? El 20% son los pediátricos, los niñitos. Es el tercer cuadro más frecuente y por supuesto es producido por virus, como dijimos, y algunas veces producido por bacterias y ahí ya se utilizaría antibiótico. Los signos y síntomas, por supuesto, es el dolor de garganta. Revisamos la garganta, está toda roja, congestiva, lo que se llama. Puede haber rinitis, o sea, catarro, puede haber tos, ¿ya? Y lo importante es que es producido por virus, no necesita dar antibiótico. A no ser que veamos ya una garganta con plaquitas blancas, que la misma mamá le puede observar en el niño, por ejemplo, o uno mismo en el espejo. Si hay plaquitas blancas, eso ya es bacteria, ahí se da antibiótico. Pero habitualmente es rojo, son puntitos, esos son puntos hemorrágicos, eso es producido por los virus. Eso no necesita antibiótico, necesita un antiinflamatorio nada más. Ahora, si hay pus ya, por supuesto ya necesita ya antibiótico, ¿no? Y el diagnóstico es un poquito complicado, dice, se precisan técnicas microbiológicas de cultivo o podemos pedirle un laboratorio donde van a estar los blancos elevados, entonces ya para nosotros eso es una infección. Ahí vemos más la clínica, la revisión de esa garganta, entonces veremos si necesita antibiótico o no. Y el diagnóstico diferencial lo hacemos con una epiglotitis, con reflujo incluso, o sea, con gastritis, a eso se refiere, ¿ya? Y tumores faringeos o laringeos. Uno de los causantes muy frecuentes de tener dolor de garganta o ronquera, que a veces se nos escapa y no lo toman muy en cuenta, es el asunto de la gastritis. ¿Por qué? Porque la gastritis, cuando yo tengo gastritis, hago reflujo. ¿Qué significa eso? Comidita se me va a las vías aéreas cuando yo voy a dormir por la noche. Entonces todas las noches estoy haciendo, o sea, comidita se me va a las vías aéreas. Como viene del estómago, eso es ácido, pues, entonces me quema, me irrita las vías aéreas, los bronquios, entonces, y volvemos otra vez de nuevo a ese círculo. Se produce inflamación. La inflamación que produce, producción de moco. Y el moco que me va a producir, tos. Entonces, aconsejo siempre eso, no olvidar preguntarle al paciente si tiene gastritis. Y si lo tiene, tratar de tratarlo y va a sentir la mejoría. Creo que ya. Y el tratamiento, bueno, si es por virus, nada, analgésico, antiinflamatorio, nada más. Ahora sí es causada por bacteria y vemos ahí, podemos dar antibióticos. Lo habitual, lo más barato que tenemos a mano son las penicilinas, por supuesto. Si son alérgicos, ya utilizamos eritromicina, ¿ya? O clindamicina si no tolera muy bien, porque tomar eritromicina te produce un sabor amargo a nivel de la boca y por eso que los niños lo rechazan un poco. Creo que es eso en resumen, digamos. Coincide con una última instrucción que hay de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud. Recientemente, hoy día, ha salido esa noticia en que está limitado el asunto del uso del antibiótico, como usted señala. Por supuesto que cuando sí. Estamos con problemas de infecciones respiratorias agudas. Sí, y yo siempre le digo a los alumnos que vean, ya, ¿no? O si han sabido de algún antibiótico nuevo que se haya inventado. Hasta ahora no, nada. ¿Por qué? Porque estamos llegando ya al tope. Estamos dando antibióticos discriminadamente para un resfrío común, para una gripe, para una faringitis, como vimos, que es producido por virus, no tiene indicación, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Haciendo resistencia a esos pacientes. Por eso que antes los pacientes decían, me colocaban una penicilina y andaba muy bien, pero ahora me colocan y no me hace nada. Seguramente ya hizo resistencia a razón de eso.
Por eso es siempre mi consejo de nada, espérenlo, no se apresuren a dar antibióticos. Los dos primeros días siempre va a haber fiebre, que no se apresure. Y a partir de ahí, si persiste la fiebre, entonces ya tiene indicación del antibiótico. Entonces estamos en alerta roja ahora. Estamos ya haciendo resistencia, ya no hay antibióticos. Estamos utilizando antibióticos ya muy caros y de amplio espectro para tratar un resfrío, una gripe. Ya se nos está cortando, ya se nos está acabando las opciones. ¿Qué es lo que se está pensando? Hay una teoría que otra vez vamos a volver, después de todo esto, a volver a las hierbas y a las medicinas naturales, que a eso estamos yendo. Perfecto. Las consultas ya a través del WhatsApp, doctor. ¿Cómo puedo hacer si mi hijo tiene asma? Pregunta. ¿Y existen estudios para saber si mi hijo tiene una enfermedad pulmonar? Por supuesto, sobre todo el asma. Hay un estudio que es el único que me confirma, no me descarta, que es el asunto de la espirometría. ¿En qué consiste eso? Colocamos un tubito dentro de la boca y el paciente tiene que soplar con fuerza, ¿ya? Ese estudio me confirma si ese paciente tiene asma, no me descarta. ¿Qué significa eso? Que si yo le hago el estudio y sale positivo, ahí yo le digo, ¿sabe qué? Mire, usted tiene asma, y me da el grado incluso de asma que puede tener ya ese niño o ese adulto. Pero si me sale un estudio normal, una espirometría normal, y el paciente está con síntomas, está con tos, expectoración, silbidos en el pecho, opresión en el pecho, se me despierta por la noche, por tos, por falta de aire, hace alguna actividad como jugar, por ejemplo, subir las escaleras, y ya se me agita, le falta el aire, está con silbiditos, entonces ya con un estudio normal yo no le puedo decir a esa mamá o a ese paciente, usted no tiene asma. ¿Por qué? Porque lo que manda acá, lo que prima es la sintomatología. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Los medico. Y si me mejora, casi confirmo que puede ser asma. Pero puede tener también hiperactividad bronquial. ¿Qué significa eso? Para que me entiendan, es que puede ser muy alérgico. O sea, yo respiro polvo, por ejemplo, o alguien viene y fuma a mi lado, o el pelo del perro, pelo del gato, la humedad, estos cambios de clima que lo estamos viendo ahora, la humedad, el frío, me provoca tos. O yo camino muy rápido, me produce tos, o me empeora la tos, o juego y me empeora la tos. Eso se llama hiperactividad bronquial, como si fuera muy alérgico, por ejemplo, ¿ya? Eso es diferente de tener asma, pero una lleva a la otra. Entonces, hay estudio para confirmar eso, o sea, se llama espirometría. Muy bien. Doctor, ¿son malos los medicamentos inhalados? ¿Y cuándo debo consultar a un especialista en asma y alergias? No, al contrario, es lo que yo lo que más manejo, digamos, el asunto de los inhaladores, los aerosoles o los chiguetes, como ellos me entienden. Entonces es lo mejor. ¿Por qué? Porque prácticamente me estoy haciendo un tratamiento casi tópico. ¿Qué significa eso? Yo meto el aire, inhalo y va directamente a mis vías aéreas. No repercute a nivel general. O a la larga, si repercute, lo que se absorbe es lo mínimo. Porque por eso es que lo que más manejo son los inhaladores. Ahora, yo sé que la misma medicación viene en comprimido, tableta, etcétera, o para pinchar en ampolla. Pero ¿cuál es la diferencia? Que eso sí repercute a nivel general. ¿Qué es lo mejor para el asma o el EPOC, sobre todo para el asma, por ejemplo? Dar corticoides. Es lo mejor que existe. Y yo lo que más utilizo son los aerosoles. O sea que lo mejor que existe son los inhaladores o los chiguetes. ¿Cuál es la diferencia entre asma y una alergia, doctor? Asma, bueno, la alergia va a llevar es un factor de riesgo porque me va a llevar para que ese paciente desarrolle asma. Es lo que yo le dije, por ejemplo, soy alérgico al polvo. El paciente viene y dice, soy alérgico al polvo, soy alérgico al pelo del gato, al pelo del perro, a la humedad, al cigarrillo, a la contaminación ambiental, los humos del auto, los humos de los micros. Cuando yo respiro eso, me provoca estornudo y eso me lleva a producir tos, ¿ya? Pero esa alergia me produce inflamación, y esa inflamación, si es constante, si yo todo el tiempo estoy en contacto de eso, respirando humo de cigarrillo, si fuman en la casa, por ejemplo, la contaminación ambiental no lo podemos evitar. Mientras más autos, ahora tenemos más autos en las calles, entonces más contaminación, entonces eso predispone que al paciente sea un factor de riesgo para que el paciente desarrolle asma. No es necesario que yo tenga un factor hereditario, porque el asma
tiene un componente hereditario. Si mi papá, mis abuelos, mi tatarabuelo eran asmáticos, por ejemplo, eso se va heredando. Mis hijos lo van adquiriendo, pero no quiere decir que 100% ese hijo va a ser asmático, no, pero ya hay muchísima predisposición a que desarrolle asma. ¿Quién se encarga de eso? La contaminación ambiental. Es imposible volverse, me dicen eso, ¿cómo evitarlo? No hay manera, a no ser que se me compre un tubo de oxígeno con su máscara y así me ande por ahí. No hay manera, donde vaya hay contaminación, los cambios bruscos de clima ahora, el calentamiento global, o sea, todo eso influye. Y sobre todo también la alimentación, como les decía. Como les decía, le comentaba, la gastritis es un factor de riesgo muy importante para desarrollar en un paciente asma y no lo toman en cuenta. No lo toman en cuenta. Por lo que ya le acabo de explicar, es comidita, se me va a las vías aéreas y se me inflama los bronquios. Entonces, si eso se hace crónico, yo no me cuido con la dieta, sigo comiendo comida chatarra, fritura, etcétera, etcétera, entonces hay un riesgo de que ese paciente después desarrolle asma. Por eso que el asma no tiene una cura definitiva, porque es multifactorial, intervienen muchísimos factores. ¿Cómo puedo saber si tengo sinusitis y qué tratamiento hay para ello? Para saber, eso lo maneja mucho más los otorrinos, pero lo habitual se manejan con la clínica, pero sobre todo, como vimos ahí, piden radiografía de seno paranasal, lo que se llama, y de acuerdo con eso ellos evalúan. Y hay tratamiento. La mayoría de las veces son producidos por virus. Acuérdense, es una complicación, como vimos, del resfrío común y de la gripe. Entonces, si es producido por virus, el tratamiento es sintomático, ¿ya? Pero si ya empieza con fiebre, flema verde, etcétera, sacamos una radiografía de senos paranasales. Entonces, si es bacteriano, ya se da antibióticos. ¿Cuál es el mecanismo por el cual el recién nacido empieza a respirar por nariz y por la boca? Por la boca. Por la nariz, por el asunto de la alimentación por el seno. Cuando la mamá le está dando alimentación por el seno, ellos respiren a través, no es como nosotros, ¿ya? Anterior, sino por los laterales. Entonces, a causa de eso, se va adaptando ya el bebé para esa respiración. Ya, ¿cómo hacemos con los neonatos que tienen azuladas algunas partes del cuerpo, doctor? Eso hay que evaluarlo. Si es algunas partes hay que tratar de diferenciar, ¿no? Porque a algunos le falta el aire y eso simplemente son a veces hematomas que así los neonatos, ¿sabes? Pero si es una cianosis ya generalizada, tratamiento para eso hay que pedir algunos laboratorios y por supuesto el tratamiento para eso es oxígeno, darle oxígeno y después estudiar, ¿no? A ver cuál sería la causa para producir ese color azulado en el niño. ¿Cómo se le da salbutamol u otra medicación inhalada a un niño que no para quieto? Habitualmente, sí, es muy buena la pregunta. Habitualmente yo les enseño, es un pilar fundamental. El neumólogo o cualquier de los colegas tiene que darse el tiempo de enseñarle, no es nomás entregarle, acá tiene el aerosol o el chiguete, utilícelo y fíjese en el prospecto que hay unos dibujos y manéjelo así. No, hay que enseñarle ahí, tomarse el tiempo y enseñarle, que es el pilar fundamental para que ese paciente mejore, ¿no? En los niños, ¿cómo hacemos? Si los adultos le cuesta un poco, casi a todos, utilizarlo en un niño va a ser peor. Utilizamos una especie de tubo que se llama aerocámara. Entonces, con eso le colocamos al niño y hacemos los disparitos. Y lo dejamos que respire ahí adentro. Y a veces yo le digo, si llora es mucho mejor, ¿ya? Porque al llorar aspiran mejor y entonces meten mejor la medicación. Pero hay que tomarlo en cuenta porque a veces me ha pasado que viene una mamá y me dice, yo le pego y todo lo demás para que llore y para que... Pero yo en ningún momento le he dicho que le pegue. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces utilizamos la aerocámara, que se llama, un tubito con eso, ¿ya? Se le facilita al niño. Mi hijo tiene tos y bronquitis reiterada, ¿será alérgico, doctor? Hay que ver, hay que pedirle el laboratorio. Después del laboratorio podemos hacerle el asunto de la espirometría para ver, me ayuda también para ver si no es hiperreactividad bronquial o confirmar el asma, el asunto de la espirometría. La espirometría yo le hago a los niños a partir de los 9 años. A veces me mandan de 5, 4, es casi imposible, porque no es nomás de soplar, hay que hacer una maniobra, ¿ya? Pero entonces, ¿y cómo confirmo en esos niños si es asma o no?
por la medicación, le hago el tratamiento. Ahora, si el pacientito me mejora, listo. Puede ser hiperactividad, puede ser asma. Eso esperaré después cuando crezca y pueda hacer el estudio de la espirometría, se lo haré, lo confirmaré o lo descartaré. Pero lo primordial es darle tratamiento y ver y seguirlo, ¿no? A ver si mejora o no. Correcto. ¿El asma alérgico puede desaparecer en la infancia y desaparecer en la pubertad? Sí. A ver, mientras más temprano empiece con la sintomatología, menos de 6 años, por ejemplo, mientras más temprano es mucho mejor. ¿Qué significa eso? Si empieza menos de 6 años con toda la sintomatología, tos, silbiditos en el pecho, etcétera, etcétera, entonces hay un periodo de descanso que es en la edad de la adolescencia. Que hay una teoría, pues no es muy seguro, que estos pacientitos mejoran en la adolescencia. Eso se debe, es una teoría que a los cambios hormonales que están ocurriendo en este periodo de la adolescencia, entonces mejoran, hacen un periodo de descanso, no tienen síntomas, ¿ya? Y estos pacientitos que inician la sintomatología más temprano, o sea, menos de 6 añitos, a la edad de la adolescencia desaparece casi en todo, no es una regla, pero la mayoría de las veces desaparece, están libres, descansan, ¿ya? Pero si empezaron tempranamente, casi a la edad adulta, es casi probable que nunca más lo tengan. Ahora, los otros son los niños que empiezan con esa sintomatología, esos síntomas, después de los 6 años. Eso durante la adolescencia van a descansar también, ¿ya? Pero en la edad adulta es casi probable que sí lo vuelvan a tener. En conclusión, en resumen, mientras más temprano, mejor. Perfecto. Otra consulta de otro amable televidente. Para curarse de las flemas en la garganta, ¿qué me recomienda, doctor? A veces están, como le decía, una de las causas principales que no lo toman muy en cuenta es el asunto de la gastritis, que están haciendo reflujo. ¿Cómo darme cuenta? O a la señora que preguntó, ver si no tienen acarraspera, lo que se llama, o aclaramiento faríngeo. ¿Qué es eso? Todo el tiempo estoy como si tuviera una flemita ahí prendida, pegada y no lo puedo sacar. Uno, puede ser un signo o un síntoma de que está haciendo reflujo por la gastritis. Y lo otro es que a veces se levantan con ronquera o están hablando mucho y se le va apagando la voz. Entonces, eso es producido por el reflujo, por la gastritis. Entonces, puede ser una de las causantes. ¿Cómo ayudarle? Darle medicación para tratar de desprender esas flemas, ¿ya? Y ayudarle a sacar. Lo que le dije, no se corta la tos es una defensa. Entonces le damos medicación para tratar de que esa flemita, si está muy pegada ahí, tratar de deshacer esa flemita, o sea, hacerlo más fluido y para que el paciente la pueda sacar fácilmente. Y uno de los jarabes, como ya les dije al principio, uno de los mejores jarabes para ayudar a sacar la flemita es el agua, es el líquido. Pero hay que ver, por ahí la señora, preguntarle si tiene gastritis, es una de las causantes. Entonces hay que tratar la causa de base. Perfecto. Tanto la tos aguda como la crónica son síntomas de enfermedad que pueden requerir atención médica, doctor. Por supuesto que sí. La tos aguda, eso para que sepan, es menos de un mes. Algunos consideran, como vimos ahí en las diapositivas, 3 semanas, pero normalmente es menos de un mes. O sea, con eso le quiero decir que una tos sin fiebre puede durar hasta 4 semanitas. ¿Ya? ¿Cuáles son las causantes para eso? Un resfrío común, como vimos, gripe y una bronquitis. Y dentro de la mayoría de las veces, las de las consultas son pacientes que ya tienen una tos más de un mes. Eso se llama tos crónica o tos persistente. Dentro de esas, ¿cuáles son las causantes? Rinitis. O sea, el paciente todo el tiempo está con catarro, moquito por la nariz. ¿Ya? Sinusitis también es otra causante. Pero ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Por qué me produce tos? Porque ese moquito que sale por la nariz, ya se va por atrás de la garganta, baja por la garganta y va a producir tos. Eso se llama goteo posnasal. Es una causante. Si yo no lo trato, nunca va a mejorar de su tos. Tercero, la gastritis, como ya vimos. Comidita se me va a los pulmones, entonces es una causante para producir tos crónica. ¿Qué más? El asma también es otra causante para producir una tos. Una tos más de un mes, piensen en asma también. Quinto, una bronquitis crónica. Ahí se le pregunta al paciente si es fumador. ¿Usted fuma cigarrillo? Sí, entonces es una bronquitis crónica, ¿ya? Por el cigarrillo. Y lo otro, por supuesto, y estamos en una zona endémica, es la tuberculosis. Entonces todas esas cositas hay que preguntar y de acuerdo con eso tratar la causa. Porque no es nomás estoy con tos y tome su jarabe y listo, con eso le va a pasar. Y con eso a veces la mayoría no les pasa.
hay que buscar la causa. Por ahí es el catarro o por ahí es la gastritis, entonces hay que tratar esa causa. Muy bien. Hola, buenos días. Dice, quería saber cuándo estoy en frío bajo la sombra o estoy en calor dentro de un cuarto, o cuando siento el olor de grasa, aceite, gasolina, diésel, se me viene por la nariz como moquillo, no deja de parar, gotea por mi nariz constantemente. ¿Qué tengo, doctor? Eso puede ser una rinitis alérgica o también tener una hiperreactividad nasal. Así como tenemos hiperreactividad bronquial, también hay hiperreactividad nasal también. Y eso que me lleva a tener una rinitis. Puede ser una rinitis alérgica. Lo que yo le decía, cualquier cosita, yo respiro humo, cigarrillo, humo de autos, los cambios de clima, como ella, por ejemplo, entonces me provoca estornudo y me provoca ya el flujo nasal. Puede ser una rinitis alérgica. Entonces, consejo para ello, eso se encarga ya el otorrino. El otorrino. ¿El neumólogo detecta cáncer de pulmón, doctor? Por supuesto que sí, está dentro de nuestro... Nosotros lo diagnosticamos, hacemos una biopsia, vemos el tipo de cáncer que tiene y recién nosotros lo derivamos con el oncólogo para ver qué tratamiento o qué alternativa ya le da. ¿Cuáles serían los síntomas para...? Los síntomas sería, uno, pérdida de peso, tos con pectoración, con sangre, sobre todo de pérdida de peso, fiebre, que yo a veces les doy antibiótico, no me mejora, entonces, pero sobre todo eso, pérdida de peso, fiebre persistente, que no tengo una causa aparente, por ejemplo, y ver las causas, si es fumador, por ejemplo, o trabajó en las minas, ¿ya? O alguna otra profesión que inhale polvo, por ejemplo, los panaderos, los carpinteros, los que cortan, vemos ahí en las calles, las piedras que se ponen un trapito nomás, como si eso le protegiera, no. Eso no le protege absolutamente nada. Entonces, todo eso me lleva a pensar más en la clínica, baja de peso, fiebre, decaimiento, no quieren comer, tengo náusea a las comidas. Entonces lo primero que hacemos es una radiografía, y si ya vemos una masa, una papita, para que me tenga una papa, una mancha ahí, ya una masa, entonces el próximo paso es pedirle una tomografía, y el próximo paso después de una tomografía es ya ir a biopsiar, a sacar un pedacito de eso y mandarlo a estudiar para ver el tipo de cáncer que tiene. Y de acuerdo con eso ya lo mandamos al oncólogo. ¿Quién y cómo decide el tratamiento de mi cáncer de pulmón? El oncólogo. El oncólogo, por supuesto. Nosotros diagnosticamos, tipificamos, o sea, vemos el tipo de cáncer que es y el resto lo derivamos al oncólogo y él se encarga ya de ver las alternativas. ¿Qué efectos secundarios produce la quimioterapia en caso de entrar con este tratamiento? Nada, es pérdida de peso, caída del cabello, etcétera. Me están dando una medicación que me baja las defensas, entonces está predispuesto a infectarse fácilmente. ¿Por qué? Porque mis defensas están muy bajas. Por eso, pacientitos, hay que tener mucho cuidado porque sus defensas están muy, muy bajas. Un resfrío, una gripe se puede complicar fácilmente con una neumonía y puede ser un poquito muy complicado. ¿Qué es la radioterapia? La radioterapia, la quimio es, para que me entiendan, le damos por el suerito. Eso es la quimio. ¿Ya? Le pasamos la medicación por el suero. Y la radioterapia hacemos como sacando una radiografía. De ahí viene radioterapia. Me dan rayos. ¿Tiene algunos efectos secundarios? Por supuesto, lo que le digo, entonces eso. Pérdida de cabello, problemas, pero sobre todo me bajan las defensas y están predispuestos a infectarse fácilmente de cualquier cosa. ¿Es contagioso o hereditario el cáncer de pulmón, doctor? Tiene un componente hereditario, por eso se pregunta dentro de la consulta si hay alguien en la familia que tuvo algún antecedente de cáncer. Si lo tuvo, sí, entonces ya tiene mucha predisposición. ¿Debo dejar de fumar? Por supuesto que sí. Uno de las causantes es el asunto de fumar. No importa un cigarrillo, a fumar 4 cajetillas. Por ejemplo, yo tengo un pacientito, ya más de 60 años, se fuma 3, 4 cajetillas por día. Les hago espirometría, radiografía, está mejor que cualquiera. Y tengo pacientitos que fumaban de vez en cuando, un cigarrillo de vez en cuando y con cáncer pulmonar. Ya están en tratamiento con el oncólogo. O sea, cada paciente responde de acuerdo a esto. No es que mi abuelo fumaba 4 cigarrillos y yo también y nunca tuvo cáncer, entonces no.
tuvo suerte, en primer lugar tuvo suerte, pero hay mucha predisposición. Lo importante es, porque a veces dicen, no, pero medio no, ni medio. Lo ideal es dejar de fumar. ¿Ya? Perfecto. ¿Es conveniente salir al extranjero para tratar mejor mi cáncer de pulmón? No, acá lo tenemos todo. Todo ahí. Todo lo tenemos, y en Sucre también tenemos excelentes oncólogos, y tenemos ahí la institución ya, el ICO, que es el Instituto Cancerológico de Chuquisaca, que está en el gastro. Son excelentes profesionales, entonces todos lo manejamos, no necesitamos ya mandar a nadie afuera, aquí lo pueden manejar ellos, y hay algunos pacientes que han respondido muy bien y lo tenemos con controles simplemente. ¿Los hospitales públicos están capacitados para atender a este tipo de pacientes? Por supuesto que sí, pero el encargado es el instituto, ¿no?, de cáncer, que está en el gastroenterológico. Perfecto. Así que nosotros diagnosticamos y se lo mandamos a ellos, y ya verán el tratamiento que se le hace. Usted también trabaja en el Hospital Santa Bárbara, es un hospital de público. ¿Cómo ve el tratamiento o las afecciones que van llegando hasta su consultorio? Ahora actualmente, sí, actualmente. Sí, se ha incrementado mucho el asunto del cáncer. Antes no habíamos, ahora es casi habitual. Por día casi diagnosticamos cáncer, no solamente en pulmón, sino en cualquier parte del cuerpo. Se ha hecho, es muy frecuente ya. Antes no lo veíamos, ahora es muy frecuente. Aparte, bueno, de las consultas, ¿no?, de pacientes fumadores, pacientes asmáticos, y ahora en la época, por supuesto, de los problemas que vivimos, ya problemas de resfrío o gripe. Pero eso, hay que decirlo, el asunto de la incidencia de cáncer ha aumentado, pero lo estamos viendo casi todos los días. ¿Alguna explicación para eso, doctor? Que ya los pacientes ya saben o acuden ya a las postas, y las postas ya como nos los derivan, cuando no pueden manejarlo nos los derivan directamente a los hospitales por intermedio de los seguros. Entonces ya nosotros estamos haciendo los diagnósticos mucho más rápido, y por eso me imagino que se habrá incrementado eso. Ya los pacientes están, o la población está consciente ya. Y además que se le dice, ¿no?, cualquier cosita, tos, más de un mes, entonces váyanse, todos con flema, con sangre, acudan, háganse ver. Cualquier cosita, y a nosotros le aconsejamos que acuda. Primer nivel posta, y ellos, si no lo pueden manejar, entonces ya no los mandan al hospital, y gracias a eso estamos diagnosticando eso, ¿no? Mi niño tiene gripe, ¿que debe ir a la escuela, doctor? No. Aconsejamos que no, porque lo que vimos ahí es que cómo se infectan al toser, al hablar, al estornudar. Entonces esos virus quedan en el aire, más o menos están flotando entre 1 o 2 horas. Entonces alguien viene, lo respira eso, entonces se contagia fácilmente. Entonces, acuérdense, esos niñitos después van a la casa y contagian a los papás, a todos, y entonces se va haciendo ya una cadena, así se contagia. Entonces aconsejamos de que si el niño está engripado y todo lo demás, que no lo lleve al kinder, pues si no va a contagiar a todos los demás, y después todos los demás van a la casa y no van a contagiar a todos los papás, ya se hace. ¿Qué tipo de calefacción favorece o desmejora cuadros bronquiales? Húmedo, sobre todo humidificar. Pero hay una de las cosas, a veces aconsejan algunos colegas humidificar el ambiente, el cuarto. Aconsejo que no. ¿Por qué? Porque cuando el niñito, sobre todo los niños y los adultos también están resfriados, necesitan de oxígeno. Entonces humidificar ese ambiente me quita o me baja el oxígeno, entonces es un poquito contraproducente. Y segundo, me está humedeciendo las paredes del ambiente, entonces esas paredes se vuelven húmedas, y entonces es terreno propicio para que los hongos se reproduzcan, y ese hongo se desprende y están en el ambiente, y yo lo estoy respirando constantemente. Entonces a veces veo que indican eso. Aconsejo que, entonces, si aconseja eso, que lo metan a la ducha y abran la pila y todo lo demás, y que se sienten con el niño a respirar eso, nada más, pero no en el ambiente. Aconsejo que no. Perfecto. ¿Son efectivas las pomadas en el pecho y la nariz? Si tiene mentolato, sí, ayuda a abrir, me vasodilata y ayuda mucho. Yo lo utilizo también, lo utilizo mucho y me ayuda. Entonces, aconsejo ciertas líneas y todo lo demás, háganlo, no hay ningún problema. Pero por supuesto acompañado de un jarabecito y todo lo demás, ¿no?
tratamientos. ¿Sirven las nebulizaciones y los baños de vapor? ¿En qué casos se recomienda uno u otro, doctor? Sirven. Las nebulizaciones y los vagos es casi lo mismo. ¿Cuál sería la función? ¿Por qué lo indicaría, digamos? Cuando yo tengo mucha flema y esa flema es muy pegada, ¿ya? Entonces esa flema pegada que yo no lo puedo eliminar fácilmente, se hidrata con ese líquido, entonces se hace más fluido y yo lo puedo sacar fácilmente. Entonces, pero para los pacientes que no tienen el aparatito para nebulizar, digamos, o es muy complicado a veces hacer vago, a veces he tenido pacientes por hacer el vago se me han quemado, ¿ya? O hacen los vagos calientes y me salen afuera, ahora en época de frío, y les produce tortículo o una parálisis facial. Con mucho cuidado de eso. Si van a hacer vagos, sobre todo vagos, ¿ya? Vapores, que se queden en la casa, que no salgan afuera, que no le dé ese golpe de frío. Para evitar todo eso, ¿qué es lo que yo manejo? Habitualmente no indico mucho nebulizaciones y vagos, por lo que le acabo de mencionar. Recurro a los jarabes. Ya hay combinación, entonces la función o el objetivo es casi el mismo. Entonces prefiero, yo a veces lo que más utilizo son jarabes. ¿Qué medidas hay que tomar en casa para evitar que empeore la situación de un niño con problemas respiratorios? Uno de las es lo que acabo de decir, no hacer humidificar el ambiente, no vivir en ambientes húmedos, casas viejas. Los animales, a veces yo aconsejo también, no es que lo echan los perros, no, sino que no estén en el cuarto donde esté el niño, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué otra cosita? Si tiene peluche, cubrirlo con plástico. Sobre todo eso, digamos, es tratar de aconsejarle a la mamá todas esas cositas. Y esta temporada es realmente el frío caldo de cultivo para este tipo de problemas. Por supuesto que sí. Con las infecciones respiratorias. Y lo otro que, antes que me olvide, es lo que por la misma pregunta, papás que fuman en la casa es lo peor que pueden hacer. Le están causando a ese niño que tenga o que llegue a hacer infecciones respiratorias a repetición. ¿Y eso a qué va a llevar? A que desarrollen asma. O sea, aconsejar a los papás que fuman en la casa, sálganse afuera a la calle y vayan a fumar. Por supuesto, no estoy aconsejando. Mejor es si no fuman, ¿no? Pero esa es lo que aconsejo. Papás que fuman en la casa, por favor, están causándole a ese niño que pueda predisponer o que pueda desarrollar fácilmente asma. A mi niño le dan frecuentes amigdalitis. ¿Me recomienda el médico cirugía? ¿Hay necesidad siempre de operarlo, doctor? Depende de qué edad tiene, ¿no? Eso ya lo maneja mucho mejor los colegas, los otorrinos. Se trata de tratar de mantener hasta donde más se pueda, porque de ahí nos forman anticuerpos. Entonces, pues a veces se aconseja tratar de mantenerlo lo que más se pueda. Pero si ya todo el tiempo está con ese problemita constantemente, y sobre todo si hay infección bacteriana, lo que indican los otorrinos es sacarla, por las complicaciones que después puedan producir, ¿no? Problemas a nivel de corazón, de válvulas, valvulopatía, que es a nivel de las articulaciones, la fiebre reumática, a nivel de ocasiona problemas a nivel de los riñones, como una glomerulonefritis postestreptocócica, etcétera, me puede ocasionar eso. Entonces, si es muy frecuente, digamos, el problemita, hay que sacarlo. Perfecto, muy importante su presencia, doctor. Ha absuelto muchas interrogantes de la población. ¿Algún otro aspecto más que considere importante recomendar a la población en esta temporada de frío? Lo único es la vacuna, que se hagan vacunar. Vacuna para la gripe, para la influenza, creo que están vacunando ahora ya, porque hemos tenido 2 casos, creo, de H1N1 y H2N3, ya hay en Sucre confirmado. Entonces, yo creo que ya el CEDES ya van a instruir a que empiecen a vacunar ya en todas las postas. Aconsejo que se hagan vacunar. Menos de 5 años sí, más de 60 años sí, y los intermedios, por ejemplo, de 5 a 60 años, ¿qué pueden hacer? Si tienen asma, presión alta, diabéticos, son fumadores, etcétera, problemas en los riñones, cualquier enfermedad, entonces pedirle a su médico que le haga una notita para que pueda recibir la vacuna, porque solamente está indicado para niños menos de 5 años y más de 60.
Entonces, y los otros, eso quedan fuera. Entonces, aconsejo si tiene asma, POC, que su médico le haga una notita que vaya a la posta. Entonces, no se van a negar a no vacunarlo. Que produce problemas de fiebre y todo lo demás. La vacuna para la gripe no produce, son virus atenuados, entonces lo único que le va a producir es el pinchoncito, nada más. Algunos me dicen, pero me va a producir fiebre o algún otro problema. No le va a producir nada. Si él es H1N1, sí le va a producir un poquito de fiebre, porque ya son virus vivos. Y si yo me produce fiebre, quiere decir que se la han colocado bien, pues se la han administrado bien. ¿Qué es lo que yo hago con la vacuna? Administrar, que haya una reacción, y tiene que haber una reacción. Y si hay una reacción, entonces me la colocarán muy bien. ¿Ya? ¿Cuál sería la única contraindicación, digamos, para que no reciban la vacuna? Es ser alérgico al huevo. Si es alérgico al huevo, porque estas vacunas son en base a embriones de pollo, etcétera, etcétera, entonces por eso si son alérgicos al pollo no la pueden recibir. No es que no la puedan recibir, hay una vacuna especial que es la recombinante, esa sí la pueden recibir. Entonces, y eso aconsejo a todos, sobre todo a las enfermeras o los médicos que pinchan, primero preguntar si son alérgicos, no es nomás de pincharlos, ¿no es? Y peor que nunca lo hacen. No lo preguntan, directamente los pinchan. Entonces, preguntar si es alérgico al huevo. Si no es alérgico, es muy raro los pacientes, pero hay que preguntarlo. Si no es alérgico, pueden colocarlo fácilmente. La otra pregunta que a veces me dicen es, ¿me voy a hacer colocar? ¿No voy a tener gripe entonces? No, va a tener gripe. Entonces, ¿para qué me voy a hacer colocarla a si no? Si lo que quiero es no tener gripe. No. La vacuna sirve para evitar las complicaciones de la gripe, que ya lo vimos. Sinusitis, bronquitis y neumonía, que puede ser hasta fatal en esos pacientes asmáticos, EPOC, presión alta, diabética, etcétera. Entonces, para eso se coloca la vacuna. Por eso aconsejo hacerse vacunar todos. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por su presencia. Ha sido muy provechosa aprovechar los consejos para la amable teleaudiencia. Muchísimas gracias. Hemos conversado con el doctor Rubén Montalbán, docente de la Facultad de Medicina en el área de neumología. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia. Antes de finalizar el programa, amables televidentes, queremos mencionar de que la Facultad de Medicina, en forma conjunta con la Facultad de Ciencias Tecnológicas de la Salud y el UNICEF, el CEDES, están patrocinando la llegada de un experto que va a presentar su libro Desarrollo Infantil Temprano el día martes 13 de junio a las 6 de la tarde en el edificio del Domo en la calle Urrialogoitia número 155. Quedan invitados cordialmente los televidentes que tengan especial interés de participar junto a este experto de UNICEF. Siempre en el campo de UNICEF, el Servicio de Gestión Social y el Gobierno Autónomo de Sucre tienen el agrado de invitar a la proyección de la película El Comienzo de la Vida. Científicos y padres de todo el mundo analizan la relación entre atender las necesidades infantiles tempranas y modelar el futuro de la sociedad. Esta es una cinta cinematográfica que se va a exhibir el día lunes 12 de junio a las 14:30 en el Cine SAS. Quedan cordialmente invitados. Y finalmente quiero también hacer mención a una importante presencia internacional que vamos a tener en nuestra capital la próxima semana, concretamente los días 12 al 16. El doctor Jesús Fernando Escarnero de Colombia y el doctor José Vicente Lafuentes estarán dictando un enfoque de competencias en la educación médica. Quedan cordialmente invitados a este evento que se va a llevar a cabo de 8 a 12 y de 14 a 16 en la Facultad de Medicina. Hechas estas invitaciones, muchas gracias por la atención dispensada, amables televidentes. Con otro programa similar estaremos dentro de 7 días. Buenos días, permiso. Sucre, Bolivia. Televisión Universitaria Digital. Con la ampliación de nuevos servicios